Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Sergio Urrego, soy el fundador y CEO de la empresa Aitia Biotech. Estudié ingeniería de procesos en la Universidad de AFIT y allí fue donde empezó toda la historia que les quiero contar. Más o menos en el año 1999 vinieron unos asiáticos a la ciudad de Medellín a motivar a muchos investigadores de cómo deberían o qué deberían hacer para empezar a investigar en Colombia con el tema de los hongos, muy desconocido pues en ese momento, no solamente en Medellín sino en todo Colombia. Esos investigadores empezaron a motivar aprovechando de la biodiversidad que tenemos en el país, cómo podríamos enfocarnos a obtener hongos, a producir hongos que se pudieran utilizar en industrias como la de alimentos, la de suplementos, la de fármacos, la de cosméticos, entre otros. Y específicamente vinieron a hablar mucho del hongo Ganoderma lucidum, el cual pues tiene una historia muy bonita, y es que desde hace más de 3.000 o 4.000 años hay reportes de pinturas y esculturas de algunos emperadores, especialmente en China y en otros países asiáticos, en donde ellos consideraban este ser una planta mágica. Y digo planta pues porque en ese momento no existía el reino fungi, y lo consideraban pues como un semidios, y por eso cada que se hacían una escultura, una pintura, lo ponían al lado de él. ¿Y por qué lo consideraban mágico? Porque empezaron a notar que cuando consumían este hongo, ellos y el resto de su familia eran mucho más longevos y más sanos que el resto de la población. Entonces, motivados como con toda esta historia, que los asiáticos que vinieron a Medellín nos regalaron unas esporas de estos hongos y motivaron en las universidades, específicamente pues en el caso de nosotros en EAFIT, Ingeniería de Procesos, cómo podíamos producir este hongo a nivel biotecnológico, de forma que se pudieran aprovechar y producir los compuestos activos que tiene como tal el Ganoderma para beneficiar el mejoramiento del sistema inmune, todo el tema anticancerígeno, y todas las otras propiedades que tiene este hongo, y de cómo se puede obtener de forma estandarizada, rentable y aplicable en la industria de alimentos, suplementos y cosméticos. Y ahí empezaron pues varias investigaciones de pregrado como tal. Después de haberse una masa crítica de tesis de pregrado, pues la universidad vio una oportunidad de consolidar todo esto en un plan de negocios y nos apoyó en toda la construcción de este documento, y empezamos a participar en muchas de las convocatorias y programas que habían de emprendimiento, no solamente en la ciudad, sino también a nivel departamental, en Antioquia, y a nivel nacional, a nivel de ministerios y de otras instituciones que apoyan el emprendimiento en Colombia, y fuimos dándonos a conocer de forma, digamos, muy potente, porque en todas las convocatorias salíamos ganadores, y empezamos a recibir no solamente recursos económicos, sino acompañamiento de expertos para empezar a consolidar y llevar, como a ejecutar este plan de negocios. Así fue como más o menos en el año 2003 nace una compañía que se llama Progal, con el apoyo de Confama, la Universidad de Antioquia y una institución de inversión, en donde pudimos empezar a pensar de cómo no solamente producir esto a nivel de laboratorio, sino llevarlo a una escala un poco más grande y ya poderlo producir a nivel de bioreactores, con un proceso biotecnológico que se llama fermentación en cultivo sumergido, que en otro video pues hablaremos de eso más específicamente. Luego digamos que los retos se vinieron pues bastante fuertes e interesantes, pues porque los hongos no eran muy conocidos en Colombia en ese momento, aunados a seguir perfeccionando el proceso biotecnológico, poder llevar esto ante el ente regulatorio que es el INVIMA, y ir obteniendo no solamente el producto estandarizado con los compuestos activos, sino también poder tener los permisos del INVIMA como tal para poderlo vender. Digamos que en toda esta historia pasaron muchas cosas. Se fueron desarrollando productos, se fueron desarrollando procesos de secado para poder tener los productos mucho más seguros, que fueran mucho más resistentes al tiempo, que tuvieran una vida útil mucho mayor, y se empezaron a desarrollar un montón de productos. Más o menos en el año 2015 o 2016 tuvimos la ayuda de unos proyectos con Colciencias, en ese momento ahora Ministerio de Ciencia y Tecnología, y con el Ministerio de Industria y Comercio, con un programa que se llama Impulsa, de poder tener unos recursos suficientes para poder empezar a meternos
en hacer ensayos clínicos con este hongo, específicamente con Ganoderma, ya que cuando empezamos a visitar empresas grandes en Colombia de la industria de alimentos y de la industria de farma, muchos de los investigadores y de los expertos en regulación nos pedían evidencia científica propia, porque aunque el Ganoderma tiene mucha evidencia científica y técnica de estudios clínicos a nivel mundial, pues en Colombia el INVIMA exige ensayos clínicos como tal en población colombiana. Entonces ahí empezamos como en esos proyectos de investigación que duraron varios años, porque logramos hacer ensayos clínicos fase 1, fase 2 y fase 3 de la aplicación del hongo Ganoderma, no solamente en población de adultos, sino también en población infantil, usando varios tipos de bases, y me refiero a bases con alimentos, suplementos, bebidas lácteas tipo yogur, y pues pudimos demostrar que el hongo tenía muy buen efecto en el sistema inmunológico, que también pues más adelante podemos hacer otro video contando ya mucho más en detalle los ensayos clínicos. En ese momento también recibimos el acompañamiento de un ángel inversionista experto en toda esta industria de alimentos a nivel de humanos y animales, que también fue una gran ayuda para todo el desarrollo de de toda esta plataforma de desarrollo biotecnológico que tenemos de hongos, porque posterior a esto, pues ya con todo el aprendizaje de todos estos 10 o 15 años, empezamos a tener no solamente un producto, un ingrediente como el Ganoderma y unos productos que ya se tenían, el Ganoderma en cápsulas, el Ganoderma al polvo o el Ganoderma con café colombiano, sino que entendimos que no teníamos no solamente eso, sino una plataforma para desarrollar los hongos que quisiéramos que tuvieran potencial para la salud humana. Y ahí fue que nos embarcamos en la investigación de cómo podíamos producir otros hongos que estaban muy, digamos, muy desarrollados y muy estudiados en el mundo. Nos metimos con el tema de melena de león, que es uno de los hongos en este momento más consumidos a nivel mundial, y con Cordyceps. Y todo ese recorrido para mí como ingeniero, y no solamente como ingeniero, sino que desde niño siempre tuve como esa fascinación por la naturaleza. En algún momento de mi vida quise ser mago, y eso pues significa mucho porque pues los magos son los alquimistas, son los que tratan como de crear cosas de la nada, mágicas, y aunado, como les digo, como a ese amor por la naturaleza que siempre he tenido desde que nací, junto con lo que estudié en ingeniería de procesos con énfasis en biotecnología, pues siempre me motivó mucho poder obtener compuestos, extractos de la naturaleza, ya fuera de plantas, de hongos. Pues finalmente me enfoqué mucho por los hongos, y poder obtener productos reales con validez científica, con validez tecnológica, con potencial comercial, que puedan ser aplicados, que puedan ser comercializados y que puedan ser utilizados por personas y que realmente tengan esos beneficios para la salud a los que queremos llegar con nuestros productos, en el sistema inmunológico, en el sistema nervioso, en el sistema endocrino. Y gracias a eso pues también, y a esa inquietud, siempre he estado pues como en el proceso de seguir estudiando, aprendiendo. Tuve la oportunidad de estar en un doctorado de ciencias químicas, lo que me dio muchas herramientas para entender toda esta parte química de los compuestos y de cómo se pueden obtener, purificar, estudiar, caracterizar. Y pues ahora terminando, y soy aspirante a doctorado en biotecnología, el cual pues está muy enfocado también todos estos estudios en poder seguir profundizando en cada uno de estos hongos, y como les digo, siempre tratando de entender cómo funcionan, cómo podemos optimizar la obtención de estos hongos y sus compuestos de una forma limpia, de una forma que contenga toxinas, de una forma que tenga muchos más compuestos activos para que las personas puedan disfrutar y tener los beneficios de todos estos hongos.